desde hace unos años atrás. Por ejemplo, un uruguayo que vive en Argentina que desde el 2018-2019, pandemia mediante, y después pandemia de cambio de pesos, de pesos argentinos a pesos uruguayos, no va a Uruguay, ¿sí? No va a Uruguay desde aquella época hasta ahora. ¿Qué es lo que le dirías que cambió de ese Uruguay que no pasó tanto tiempo? Estamos hablando de 3 años y medio, 4 años y medio. ¿Hay algún cambio que va a notar en este tiempo? Bien, hay como dos cosas, ¿no? Esta pregunta tiene como, para mí, dos grandes respuestas. Una es, bueno, las cosas que claramente, de vuelta voy a citarte en la editorial porque la verdad me encantó, la voy a robar y te la voy a plagiar. No, que este proceso neoliberal que viene por todo, ya empezó a hacer cosas que empiezan a notarse y la gente empieza, principalmente lo que va a ver un argentino, pero también lo sentimos los uruguayos, es que vas al súper o al almacén y compras 3 boludeces y te gastás 1.000 pesos, 2.000 pesos, que, o sea que es mucha plata, que son 2 días de laburo y compraste te juntaste con tus amigos a tomar una cerveza y unas papitas y un quesito y te gastaste 3 días de laburo. Digo, para traducirlo, ¿no? Sí, por eso que vos decías del tipo de cambio, ¿no? Eso repercute en la calidad de vida de la gente inmediatamente. Acá estoy hablando de las papitas, pero hay familias que no es para papitas, ¿no? Claro. Es comprarle los cuadernos a los gurises, es comprar la túnica, los útiles, o la propia alimentación. Ha bajado el consumo de comida, la carne está obscenamente cara, la comida en general. Y después hay otra cosa, y es un montón de gente que abandonó la búsqueda del laburo, y eso para nosotros es nefasto, porque además es bastante difícil de revertir, ¿no? Porque uno de los datos de los que se enorgullece el gobierno, y a mí me indigna, es que bajó la desocupación, pero bajó la desocupación no porque haya más trabajo, bajó la desocupación porque hay menos gente que busca. Claro. Y cuando hay alguien que no busca, abandona la pretensión de tener laburo, entonces se distorsiona. El que dejó de buscar, pero pasó un proceso psicológico interno y familiar que está bastante menos. Yo me acuerdo que daña el tejido social, ¿no? O sea, no es solamente, claro, una estadística. Claro, yo me acuerdo, mi viejo en los 90 se quedó sin laburo, mi padre era tejedor, creo que ya le había contado, mi madre era profesor. Lo que afectó para un hombre en los 90, con 40 y pico de años, estar sin laburo y que su mujer sí tenga laburo, es mejor porque no nos morimos de hambre, pero en la psiquis de aquella época, y creo que ahora nos pasaría a todos un poco lo mismo. Lo que afectó eso en la interna, más allá de que tenía otras herramientas, se puso a laburar por la cuenta y tal, pero distorsionó hasta su autoestima de trabajador, ¿no? Orgulloso, sindicalista. Es eso de cuando dejó de buscar laburo y se puso a tejer por la de él, fue porque no pudo más, o sea, y le tuvo que encontrar la vuelta, pero no es que por suerte ya no busca laburo. Claro. Entonces, esa microeconomía o esa historia de vida que hay atrás de cada uno de esos números que se caen en el gobierno, que se caen en las estadísticas, el gobierno no los mira y te los muestra como éxito. Entonces, esas cosas creo que son las que más han cambiado en estos últimos años. Y por otro lado, yo creo que también hay que reivindicar que Uruguay, además de haber tenido un gobierno progresista durante 15 años que hizo transformaciones que
que lo transformaron, también tiene una red de contención social y de defensa de los derechos que también han hecho que el gobierno no haya podido llevarse todo puesto con el poncho. Si bien nosotros perdimos el plebiscito por la LUC, fue un gran llamado de atención para el gobierno haber ganado por esos 20.000 votos que ganaron. Y ellos, bueno, salieron al otro día a decir, bueno, una más y somos boleta. Bueno, ahora con esto de Astesiano creo que era una más que faltaba. Pero bueno, lo que yo digo es que el gobierno, frente a un tejido social de solidaridad, las ollas populares que no existían hace 5 años, y hoy hay en todos los barrios colas de gente haciendo cola, o sea, para que le den un plato de comida. A ver, yo cuando en la pandemia, una de las cosas que a mí más me conmovían, capaz que no son las más conmovibles, era ver a esa gente con los tapabocas viejos, que eran rotos, que se lo ponían porque les pedían, pero no tenían un tapaboca que valía 2 pesos. Claro. O iban con un tacho de helado viejo a pedir una porción de comida, y eso es hambre, no hay otra explicación. Nadie está 2 horas antes para hacer la cola para que le den un plato de ensopado. Eso es lo que te muestra también la fragilidad que tiene la sociedad y cómo una decisión política puede mandar a la pobreza en un país como Uruguay a decenas de miles de personas, y fue lo que pasó. En unos años hay 40.000 pobres nuevos más. Claro. Y lo que más duele es con crecimiento económico. Claro, te iba a decir, con una recuperación económica notable, ¿no? O sea, aceptable por lo menos. O sea, nosotros tenemos el PIB o PIB, como le llaman, el nivel de producción neta del país más que en el 2019, claro. Y hay 40.000 pobres más. Eso debería avergonzar a cualquier gobierno y no salir a decir, bueno, estamos esperando que los Maya de Oro nos empujan, porque ya vimos que los Maya de Oro no empujan. Y no empujan en estos términos sociales, pero el otro día estábamos analizando, no empujan nunca, porque este modelo neoliberal es concentrador incluso en el seno de la clase, de los que tienen medio de producción, digamos. Nosotros estábamos viendo un debate que tenemos ahora con la sequía, ¿no? Y las propuestas que tiene el Frente Amplio para paliar. Y muchos nos dicen, bueno, pero ellos tienen campo. Ahora, está bien, pero nosotros queremos, este modelo hace que si hay 1.000 personas con campo, van a pasar a tener 500 campos. Claro. Porque es concentrador incluso en el seno de las clases que no son las más populares. Uh-huh. O sea, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales, los están matando. Y este modelo está matando a todo ese entramado social. Y obviamente que los que somos más marxistas revolucionarios queremos que no haya nadie dueño de medio de producción. Ahora, ¿qué queremos? ¿Que haya 3 medios de producción? 3 dueños de los medios de producción, porque cuando digo 3, no, claro, vamos hacia 3, claro, pero reales, concretos, reales, sí, que además son subsidiarios de una multinacional, o tener un vecino que gasta en el barrio, que manda a los hijos a la escuela en el barrio, que es hincha del club del barrio, que pone para el club del barrio, que ayuda, que pone plata en la carrera de la escuela, que tiene una ferretería. ¿O queremos que venga una ferretería multinacional? Y en estos procesos de empobrecimiento y de concentración, lo que termina pasando es que van desapareciendo los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los pequeños productores. La sequía lo que hace es apurar el proceso, y la verdad, y el gobierno mira para el costado. Pero el neoliberalismo no solo afecta a las clases más populares, y por eso también políticamente hay que construir una alianza con todos los afectados por el neoliberalismo, que no somos solo las familias trabajadoras ni la familia excluida. Hay otro montón de gente que el neoliberalismo deja fuera, y que nosotros tenemos la responsabilidad histórica y política de acumular,
porque muchas veces se confunden y terminan siendo acumulados por sus propios verdugos. ¿Qué es lo que pasó acá en Argentina, pasó en Brasil, y luego pasó en Uruguay, y esperemos que lo podamos revertir? Pero es eso, a veces el otro día nos juntamos con los criadores de pollo. Los mataron. Tomaron una decisión política de dejar de importar carne de pollo de Brasil, pechuga y patas, o sea, por pieza en vez del pollo entero. Y los mataron. Mataron la industria y mataron los productores. Vos lo veías, nos juntamos en un country en la zona en Canelones. Capaz que la casa valía más de toda la plata que vamos a ver nosotros en nuestra vida. Ahora, a esos tipos también los mata el neoliberalismo. Entonces, en principio, una alianza en contra del neoliberalismo para cuidarnos de esta disparate que están haciendo estos gobiernos, y después vemos cómo resolvemos las contradicciones nacionales e internas. Pero esto es algo que siempre dijimos, y a veces cuesta entender cómo funciona lo que en los 70 era imperio nación o transnacionales, fuerzas nacionales, pero es lo que estamos viviendo, es una lucha entre los aliados del capitalismo transnacional y los que vivimos acá. Los que vivimos acá, y cuando digo acá es Argentina, Uruguay, sí, Brasil, sí. Es Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Porque en todos lados la historia es la misma. Le cambiamos los nombres, las dimensiones son distintas, pero la lucha es la misma. Te pregunto, Agustín, por si se nota, por lo menos, deterioro institucional hoy en Uruguay. Lo estoy diciendo particularmente porque digo, Uruguay hasta hace 2 años, o sea, y calculo que igual sigue siendo, pero digo, a nivel de América Latina, tiene como valores, estándares a nivel comparado, incluso mundial, de valores democráticos, ¿no? De anticorrupción, ¿no? Muy importantes, ¿no? De lo más destacado, ¿no? Y digo, si uno toma lo que fue la ley de urgente consideración, tomando no incluso lo que contiene la ley, sino cómo fue presentada y cómo fue, porque una ley que abarca más de 500 artículos en su origen, ¿no? Y que tiene que ser tratada en 90 días, está claro que es muy difícil estudiar todo eso. Más lo que estamos viendo de persecuciones sindicales, más lo que vemos como funcionarios o parlamentarios del oficialismo atacando tanto a otros parlamentarios como a la prensa, a periodistas. ¿Hay deterioro hay deterioro institucional o estoy siendo demasiado paranoico? No, yo creo que tenés razón. Y yo mientras vos enumerabas toda esa serie de deterioro, yo creo que además esa sí es una política global, intencionada, planificada y llevada a cabo. Vos hablabas de la LUC desde cómo se presentó, cómo se votó, cómo fue el tratamiento parlamentario, ya afecta a la institución democrática. Ahora, el contenido, mucho más. Estamos hablando, pero cuando hablamos de deterioro institucional, hasta en el micro, estamos hablando que la LUC genera y abre ventana de corrupción micro, abre ventana a la evasión fiscal en el comercio, a la evasión fiscal en el trabajo, donde el trabajador que estaba obligado, el empleador estaba obligado, no el trabajador, porque el trabajador podía llevarse toda la plata en el bolsillo. El que estaba obligado a registrar en una transacción bancaria el pago del salario era el empleador. ¿Eso para qué era? Para que no te paguen en negro. Claro. Las transacciones, el comercio, el microcomercio, ¿para qué era además de que es una tendencia mundial, ¿no? En Finlandia no hay billetes prácticamente. Argentina por un tema de que, claro, para pagar una cosa cara tenés que llevar una bolsa de billetes, pero cada vez más, yo lo he visto esta semana que estaba acá, ¿no? La gente no paga ya con plata física. Uh-huh. En todo el mundo ya no se paga con plata física. Bueno, este gobierno retrocede en eso, en pagar con plata física. Se lleva hasta
10 transacciones, la propuesta eran 10 transacciones de hasta $100.000 en plata física. Usted podías comprar una casa con plata física. Si eso no abre una oportunidad para el lavado de activos, decime qué. Entonces, cuando uno habla de deterioro institucional, más allá del deterioro de las libertades políticas, del mecanismo democrático, es un deterioro institucional radical a nivel económico, a nivel social, a nivel político, abandono del Estado de algunas de sus obligaciones, abandono del Estado de algunos territorios, la persecución de periodistas, que salga que un tipo desde la oficina del presidente investiga a 2 ministros y no pase nada. A 2 ministros, no, a un ex ministro y actual senador y a otro senador. Eso, y bueno, que era tercero en el ministerio. Digo 2 ministros porque políticamente en Uruguay tienen jerarquía de ministros, Vergara y Charles Carreras, claro, ¿no? Claro. O sea, hoy son senadores, pero sí, seguramente puedan ser ministros en el próximo gobierno y fueron en el anterior. Me confundí por eso, pero estoy hablando de que se espía hasta su propia familia. El otro día conversábamos, bueno, esta gente que actúa de esa manera, que no entra en otros adjetivos, es un poco fuerte, pero lo conversábamos el otro día, son literalmente mafia. Espían al adversario, pero más espían y controlan a los propios, porque entonces esta coalición es como esta coalición de gobierno, además de ser parece ser una asociación para delinquir, está en el modo, ¿cómo se llama? Duelo mexicano. ¿Se acuerdan las películas cuando todos se apuntan a todo? Entonces nadie dispara porque todo el mundo tienen agarrado la bola, claro, recíprocamente. Claro. Entonces, perdón la metáfora. Para mantener el statu quo nadie dispara, o sea, claro, para que todo se mantenga. Ahora, donde salta uno, agarras un teléfono de un funcionario X y que ha pegado todo el gobierno. Claro. El WhatsApp de la subsecretaria de Relaciones Exteriores negociando un pasaporte para un narcotraficante. Sí. Y ahora se queja porque es del sector del ministro que decía que tenía título y no tiene, entonces la midieron con una vara a ella y a otra, pero tiene el atrevimiento de quejarse una viceministra que sacó un narcotraficante de la cárcel, pero no un narcotraficante, el narcotraficante, ¿no? Marcet en Paraguay era un capo de la mafia. Sí, entonces, sí. Es ese gobierno que... Sí, con pedido de captura internacional. Interpol, sí. El viceministro del Interior pidiéndole por favor que no lo saque. Exacto. Y ella juntándose con el abogado. Ahora igual hiciste mención a algo que en los últimos recientemente fue mencionado, que tiene que ver con para que expliques ahí un poquito brevemente lo del ministro sin título. ¿O qué pasó ahí? Parece que el ministro... Hubo un problema con el currículum. Parece que tiene... No es el ministro flojo de papeles. Yo les voy a contar un poco el prontuario del señor ministro. El señor ministro está en un ministerio que no tiene sede, porque se lo inventaron para él, para pagar un cargo político para su sector. O sea, está en la torre ejecutiva igual que Astesiano. Se ve que es el criterio de transparencia que se maneja actualmente en ese edificio. ¿Por qué? Porque no tenía ministerio, se lo inventaron para él. Ahora, ¿se acuerdan? Capaz que no se acuerdan, pero al ministro le encontraron una camioneta con 2 chapas distintas, una adelante y una atrás. Porque tenía una camioneta que circulaba por la vía pública con chapas falsas. Ahora también parece que tiene el ministro trucho. Ahora, lo que yo digo que es más trucho del ministro es que se autodenomina ballista. Y es el muñeco, el títere del herrerismo en Uruguay. O sea, es el ministro que, como le dieron el cargo, es el más obsecuente al presidente de la República, que, como cuando vos decías en la editorial, neo-herrerista. Y cuando uno habla de neo, siempre es lo viejo menos lo poco bueno que tenía lo viejo, ¿no? Cuando
cuando no, porque cuando uno habla de neoliberal, habla de las políticas liberales sin las libertades sociales, sin las libertades políticas que generaron los liberales. Exacto. Cuando uno habla de neoherrerismo, es todo lo malo del herrerismo, que es casi todo, menos la política de soberanía nacional que tenía el viejo Herrera y su doctrina que lo hacía bastante cercano a Perón en ese sentido para explicarle a la Cuando decís el viejo Herrera, no estamos hablando de la calle Herrera, ¿no? No, estoy hablando de Luis Alberto Herrera. Exactamente. Que era igual de conservador, igual de clasista, igual de liberal que estos muchachos, pero con una doctrina nacional latinoamericanista, que fue capaz que lo podríamos acusar de medio nazi, también es verdad, pero fue el que no permitió que Estados Unidos implantara bases, fue el que quería tener una doctrina de patria grande, no en estos términos, pero sí sudamericanista. Bueno, toda esa parte, como verán, se la sacaron porque obviamente es el presidente de Washington en el Cono Sur, la calle Pou, y lo único que hace es hacer el títere de Estados Unidos haciendo bobadas como hizo en la CELAC. Pero por eso digo, cuando vos decís neoherrerista, es todo el herrerismo sin lo bueno. Bueno, lo mismo pasa con el neoliberalismo, que es como el liberalismo sin las libertades. El herrerismo es el herrerismo sin la conciencia de lo nacional, y bueno, y ese es el gobierno que hoy, este tipo que era el ministro sin título, pero sin chapa en el auto, sin ministerio, es el ministro flojo de papeles y sin vallismo, porque la verdad, ser vallista y ser el ministro más leal a este hombre que es el neoherrerista en esa definición, porque después es herrerista del todo, digamos, me parece que la verdad es una lástima porque es canario y nosotros queríamos que por un tema de nacionalismo canario queríamos que por lo menos el ministro, aunque no fuese nuestro, fuera bueno, pero la verdad es un papel penosísimo que está llevando el ministro Peña en la política uruguaya. 17:31 aquí en la República Argentina. Estamos charlando con el diputado Agustín Massini.